Gracias, gracias. Y bueno, como vos decís por ahí, ese primer lunes después del sábado, bueno, llevé a mi hija mayor a un torneo de tenis a Rosario y bueno, por eso no pude estar. Y después, como vos decís, siempre a esta altura del año hay cuestiones, compromisos y demás. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, así que vamos a hablar un rato y gracias por entender que por ahí no pude estar antes. ¿Cuál sería la primera pregunta, Cristian, para Nacho, que viene de consagrarse, de mirar casi de reojo que los otros daban la vuelta olímpica y él con una procesión que iba por dentro? Se lo escribí esa misma noche a Nacho. Sí, realmente eso es. Bueno, Nacho, primero buenas tardes y felicitaciones nuevamente. Hablamos ahí, segundos después de ser campeones, como que me acuerdo esa imagen de estar parado y haciéndote la nota como que no habías caído todavía, estabas mirando todo el contexto de lo que pasaba. Pero ¿cuáles son las sensaciones del técnico campeón? Porque seguramente ya en próximos días reuniones con la comisión de fútbol para pensar en el que viene, pero ¿se disfruta? Hola Cristian, ¿qué tal? Sí, a ver, es algo que por ahí uno tiene que ver con la manera de ser de cada uno también. El partido con la Emilia también, uno por ahí lo vive de una manera, está tan pendiente y un partido tan concentrado en lo que pasa, que cuando escuchás el silbato final es como que tratás de bajar un poco y por sobre todas las cosas de tomar dimensión lo que está pasando en ese momento y creo que, como vos decís, me parece que ese momento fue un suspiro y por contemplar un poquito lo que estaba sucediendo, que en definitiva era algo que por ahí uno había pensado y quería que suceda, y cuando sucede vos por ahí reaccionás de distinta manera. Obviamente que lo que pasó con los jugadores y la gente es algo muy normal y es así y pasa siempre así, pero bueno, a uno le toca estar de otro lado y en otra situación y sinceramente cuando terminaron los penales estaba muy contento, estaba realmente por dentro. La palabra no es tranquilidad, sino es satisfacción, es un poco de orgullo, un poco de un montón de cosas que se mezclan y que en ese momento a lo mejor te daban ganas de salir corriendo, ir a abrazar a los chicos. Me parece que la actitud que uno tiene que tener siempre es esa y después sí, después en el momento en donde por ahí uno pudo estar un poquito más relajado y disfrutar un poquito más de lo que se había logrado, lo hizo. Pero bueno, en ese momento creo que fue eso, por ahí contemplar. Lo primero que hice después también fue saludar a los que pude saludar de los chicos de San Martín, del cuerpo técnico, que me parece que siempre hay que hacerlo en las victorias y en las derrotas, siempre hay que hacerlo. Y eso también hay que tomarse ese momento porque vos después sabés que es muy difícil y así fue. Así que nada, realmente fue un momento muy especial. Me tocó como jugador y ahora de este lado me tocó y realmente son cosas distintas. Sí. Son cosas distintas. Uno está en otro lugar, en otra situación, con otro compromiso, con otra responsabilidad. Se disfruta, pero de otra manera. En algún momento pareció que la familia estaba disfrutando mucho más que vos, o por lo menos mostraba esa explosión de alegría. Bueno, Marina, las nenas estaban enloquecidas. Sí, porque lo hablábamos antes, lo hablamos después. O sea, yo creo que hay muchas cuestiones que se pueden mezclar. Lo que nunca cambia y lo que uno nunca va a cambiar es el afecto y el amor por la familia y en definitiva lo hablamos después del partido. Son los que están siempre, son los que te ven llegar los domingos a veces cansado, a veces malhumorado, a veces contento, a veces noches que llegás y ya no están más ni en la mesa y están durmiendo y vos llegás y cenás solo. En esta realidad que nos toca de la liga, en donde es muy difícil por ahí, en el caso hablo particular de tener un entrenamiento, un horario matutino o después del mediodía, y cuando encima tenés que viajar,
no llegas nunca, por lo menos en el caso mío, antes de las 10 y media de la noche a casa. ¿Cuándo entrenaban ustedes? Nosotros entramos de martes a viernes, 19:30 a 21:30, pero imagínate que terminas el entrenamiento, que entre una cosa que haces, la otra, media hora de viaje, y en pleno invierno y con un montón de cuestiones. Por eso por ahí uno, cuando pasa eso, lo primero que, o como vos decís, los primeros que son tus fanáticos, tu familia, y eso va más allá de cualquier color y de cualquier otra circunstancia. Es que son los receptores, digo, de cada una de las sensaciones y de los estados de ánimo, eso está claro. Exacto, así, son, uno siempre, yo creo que por ahí, uno cuando está en esta profesión, trata de que cuando termina el entrenamiento y ese lapso que tenés para llegar a tu hogar, de dejar eso al costado y ser lo que tenés que ser, independientemente si te fue mal, bien, si fue una mala práctica, un mal partido. Y es un trabajo que uno tiene que hacer, y uno trata siempre de hacerlo porque, tiene que ser un trabajo, y tiene que ser, al margen del trabajo que es, un disfrute y algo que no te tiene que ocasionar más de lo que ocasiona cualquier trabajo, un poquito de cansancio, un poquito de amargura, tristezas, alegría, pero bueno, no más allá de eso. Nacho, no sé qué precisión tenés, pero lo decía el otro día, el día que comentaba el partido en la cancha de San Martín, que tuve el placer de comentar la final, salió un poco la escuela bilardiana, bien, con, podemos decir, un 3-5-2, pero que a veces mutaba con 5 defensores, porque los dos que estaban por afuera iban, cambiaste nombres. Pero sí, esa idea, no sé, analizámoslo vos, que vos sabés más que yo. Ahora hablamos un poquito de fútbol. Sí, para antes de la pandemia, en realidad cuando empezó el año y todos los amistosos, los primeros 3 amistosos jugué un 4-3-3 bien definido, tenía 2 extremos muy interesantes, y aparte tenía a Jorge, que me podía jugar de segunda punta, y un 9 definido como era Santini. Entonces habíamos probado y nos había ido muy bien. Después también obviamente quise probar y quise intentar, y los últimos amistosos probé un 4-4-2. Los dos sistemas me conformaron mucho. Y así jugamos las primeras 5 fechas, un 4-4-2 bien definido, con distintos nombres a lo mejor, pero ese era el esquema. ¿Qué pasa? Después se para con los 3 meses de inactividad. Perdemos jugadores, en este caso puntual, por ahí el que hace que yo tome la decisión de cambiar el sistema es el lateral izquierdo, que es Laurenti, el chico de Galvez. Claro. Que era un lateral que... ¿A ese chico no lo recuperaste? No, por razones laborales no pudo ir más a entrenar y dejó de jugar. No hubo manera de que pueda volver. El chico de Benzi, que se fue al Belgrano de Córdoba. Alberto, que era el segundo arquero, que se fue a San Vicente. Maxi Acuña, que por ahí por razones laborales también no pudo estar más, y el chico que uno venía preparando y teniendo ahí como alternativa era Gastón Torres, y la idea era buscar un sistema en donde los primeros partidos protegerlo de alguna manera y también hacernos un poquito más compactos, más cerrados, y empezamos a trabajar esa línea de 3 o 5, generalmente según la posesión de la pelota. Cuando la posesión de la pelota la teníamos nosotros, los dos laterales estaban con mucha amplitud y bien altura de medios, entonces eso dejaba una línea de 3 bien marcada, y cuando defendíamos, si el rival nos obligaba a defender con 5 lo hacíamos, y si con 3 no, porque también la idea era sumar gente en el medio. Eso dependía de cada partido y cada rival. Por ahí lo que había. Igualmente ese sistema lleva mucho ensayo, ¿no? Tuvimos no el ensayo que uno quiere, tuvimos el ensayo que pudimos, pero bueno, yo creo que tenía jugadores muy inteligentes, jugadores de mucha experiencia, jugadores, como te digo, que enseguida entendieron y se dieron cuenta que ese sistema, apenas lo implementamos, dio resultados, y ellos, cuando el jugador se da cuenta que se siente más seguro de una manera, es más fácil. ¿No te da la sensación de que el equipo se sentía mucho más sólido, de pronto que esa línea defensiva de 5 le caía mejor al equipo? Yo recuerdo
cuando jugaste acá con Americano, con San Martín, en ese momento no usabas un 5 definido, en ese momento defendías con 4. Cuando jugamos contra Americano acá, que fue antes de que se corte, jugamos un 4-4-2 bien definido. Cuando vinimos a jugar con San Martín acá, ahí ya estaba la línea de 5 bastante. Claro, pero en ese momento te faltaban un montón de jugadores. Exacto. Claro. Y fue 0-0 me parece el partido. Los nombres por ahí hacen también las características, porque vos para tener dos laterales volantes tenés que tener chicos que defiendan bien, ataquen bien y que aguanten todo el recorrido, porque es de área a área. Por derecha lo tenía Mauro Ferrero, que hizo un gran torneo. Por izquierda Gastón Torres, Diego Freire, que fue el que jugó acá cuando no estaba Gastón. Y es una posición que, como vos decís, es una posición muy sacrificada, que no, según las características de los jugadores, vos podés usarlo o no. Pero eso fue un poco, el cambio obedece a eso. Que más a los nombres en disponibilidad que a una cuestión de cómo te gustaba a vos. Sí, porque yo veía que a nivel defensivo, tanto Araya como Cedrán me daban una cierta solidez, y el que le tocaba jugar de Marchesín y Viaba también estaban muy sólidos, estaban muy bien, y eso me permitía a mí tener muchas variantes en el medio, con Serra, con De la Vía, con Freire, con Díaz. Yo creo que fue esa la clave, uno buscando ser sólido y tratando de por ahí suplantar algunos nombres por algún sistema. Yo creo que ahí nos acomodamos bien, si bien obviamente por momentos, y si el partido lo requería, pasábamos a un 4-4-2, o un 4-3-3, o un 4-3-1-2, según cómo veía uno el partido, y por ahí lo que en las semanas siempre uno trataba de tener en la cabeza el sistema principal que iba a usar, y una o dos opciones por lo que pueda suceder en el partido. Y bueno, realmente creo que salió bien, pero indudablemente que la parte más importante de todo esto son los jugadores, y uno veía y uno hablaba con ellos, y ellos mismos se daban cuenta y se sentían mucho más cómodos de esa manera. En el partido de ida de la final con San Martín acá, había un trabajo muy aceitadito, un trabajo muy interesante, cuando se conformaban tres en el medio, entre Viaba, Araya y Cedrán, se metía prácticamente entre ellos, y por delante Serra. Entonces era muy difícil entrarle, porque tenías los dos costados bien cubiertos de jugadores que se recuperaban la pelota, salían muy rápido para el recorrido a campo rival, y porque en el medio prácticamente era un triángulo. Sí, y eso también, justo estamos hablando de características, cuando jugamos un 4-4-2, el doble 5 también tiene que estar muy trabajado, sí, para que no. Y Serra, exacto. Y Serra es un volante central acostumbrado a jugar solo, como uno, y eso también, este sistema me dio esa posibilidad, que él tenga ese posicionamiento, y a los costados, tanto De la Vía como Freire, o Díaz, o Nievas, o el que le tocaba, realmente es Pedaletti, que le tocó un par de partidos que tuvo la desgracia de lesionar. Todos los que entraban ahí cumplían, porque como vos decís, creo que esa línea de tres era muy sólida, y estaban siempre muy bien ordenados para darle la seguridad a los laterales, que vayan y que piensen por ahí más en atacar que en defender cuando la teníamos, y él tenía esa posición en donde podía jugar muchas veces de frente, y cuando jugaba de espalda tenía un apoyo muy grande en ellos tres. Creo que ese fue un pilar muy grande que nos sirvió, amén de los nombres, desde que volvió la pandemia hasta el último partido. No, y a sumarle todo eso, bien la gran actuación del arquero, porque creo que además de ser la figura en los penales, que bueno, obviamente el arquero siempre se destaca en esa definición, me parece, bueno, fue uno de los arqueros con la valla menos vencida, también le da seguridad al arquero, que bueno, es un pilar fundamental, ¿no? ¿Te sorprendió? No, en realidad cuando arrancamos el 2020 para iniciar el torneo, él y otros chicos tenían como prioridad el estudio, y estaba en Rosario, entonces se le dificultaba mucho venir a entrenar y demás, entonces por eso habíamos buscado un arquero, y él era el segundo arquero.
cuando él se decidió, en realidad no él, la gran mayoría, el 2021 no arrancaron a estudiar, lo hacían todo en forma virtual. Yo hablé con él y le dije que para mí el arquero era él, que si él no se iba a estudiar iba a estar todos los días para entrenar, yo no iba a traer ningún arquero titular. De hecho, estaba él, el chico de Alberto, que es un chico que venía hace muchos años, incorporamos un tercer arquero, que fue Oyola, para completar los tres arqueros entre reserva y primera. Pero bueno, yo hablé con él y le dije que yo le iba a dar la posibilidad de la titularidad a él, porque me parecía que tenía todas las condiciones. Y si bien es un arquero joven, porque la posición joven, sí. Me parece que tiene mucho futuro, y también fue de menos a más. Yo creo que en todos los partidos, viste cuando dicen los arqueros si te llegan poco tienen que, y bueno, yo creo que fue lo que sucedió. No nos creaban muchas situaciones de gol por partido, y con el correr de los partidos él fue ganando esa confianza, y las pocas que nos ocasionaban él generalmente respondía bien, y eso también a él le ayudó a levantar, y terminó siendo, bueno, lo que todos vieron que fue. Creo que terminó en un nivel muy alto. Sí, verdad, eso mismo. ¿Cuándo te convenciste que podían llegar a ser campeones? Y es difícil, Antonio. Yo creo que me lo han preguntado. Los chicos tenían mucha confianza. Eso me parece que uno lo veía el día a día. Me parece que el partido contra Trebolense era clave. Nosotros veníamos del parate, Trebolense venía de ganar, y iba a ser un rival muy duro, y creo que ese partido fue clave, porque no lo teníamos a Santini, porque por ahí... Es el partido cuando definen en su cancha y que queda eliminado Trebolense. Exacto, ganamos 1-0 con un gol de tiro libre de Jorge González, un golazo, apenas antes de terminar el primer tiempo. Ahí uno empezaba a ver que decís, bueno, si seguimos con esta solidez y ya el partido con la Emilia todavía, si bien no lo recuperamos a Santini, pero sabíamos que ese paso era inevitable y que teníamos que pasarlo. Ahí empezaron ellos también a confiar, y el tema de la Emilia creo que fue... Encima lo tienen que dar vuelta porque estaban perdiendo. Sí, el partido de la Emilia fue un golpe anímico muy grande. Yo después del partido con la Emilia vi que no solamente los jugadores, sino lo que transmitieron y de afuera, es como que ahí yo creo que empezaron a creer que estaba cerca y que se podía dar. El partido de la Emilia fue clave. Ustedes no eran favoritos. Mira, Antonio, cuando empieza el año y uno veía cómo se estaban armando los equipos, como no lo era San Martín tampoco, por cómo llegaba San Martín, por cómo estaba jugando, ¿no? Claro. Digo, para acceder a una final. Sí, esa es la última parte del año. Yo creo que al principio de año, si uno decía, con los planteles como se habían armado, a lo mejor San Martín, Americano, a mi entender Piamonte tenía un plantel muy bueno, ni hablar San Jorge, la Emilia, Sastre, que vos decís, bueno, se armaron. Después creo que... Pero ninguno se cortó, Nacho. O sea, fue un torneo San Jorge, parecía en un momento que se iba a escapar, sí, pero tampoco se escapó. Lo que yo entiendo es que fueron 5 fechas nomás. Y que después todo ese tiempo que estuvimos parados, que fueron 3 meses, que es mucho. Es mucho. Todos los clubes sufrieron pérdidas, sufrieron jugadores que se fueron. Sí. Y después de ahí... A todos se les acortó los planteles, se les acortó el plantel. A todos. Y eso yo creo que nos hizo el trabajo más difícil, pero creo que a su vez... ¿Lo fortaleció? Sí, creo que cada equipo dice, bueno, es esto, muchachos, que tenemos acá, hay que tener un poquito más de sacrificio colectivo y ser competitivo. Yo sabía que si nosotros podíamos mantener el plantel con el que habíamos arrancado, yo creía que con el tiempo nos íbamos a ser muy competitivos. De hecho, arrancamos y siempre estuvimos ahí arriba, pero obviamente que yo creo que el plantel empezó a ganar confianza con los resultados, porque hay que ser sincero, uno puede por ahí en la cancha merecer algo, pero después si el resultado no se te da, yo creo que fuimos en muchos partidos muy inteligentes,
en muchos partidos por ahí no tuvimos a lo mejor la capacidad de someter al rival, pero cuando no lo pudimos hacer fuimos muy solidarios, fuimos un equipo que intentó siempre defender lo poco que tenía y cuando teníamos alguna posibilidad también fuimos bastante prácticos para atacar. Y eso que debieron sortear, por ejemplo, la contingencia también de jugadores que terminaron contagiados y que no los pudiste disponer un par de partidos. Cuando vinimos acá a jugar contra Americano tenía 4 o 5 cinco, me acuerdo de 5. Y después de eso, son cosas que por ahí pasan y en algunos lugares te favorece, te fortalecen o no. Yo creo que en ese sentido los chicos de cada situación salieron bien y cuando había un reemplazante el que entraba, el equipo lo acomodaba y se acomodaba el equipo. Entonces eso también favorecía porque si bien todos decimos que los nombres son muy importantes, en este caso yo creo que lo que uno, o yo por lo menos destaco como virtud muy muy grande es lo colectivo. Lo colectivo creo que fue por encima de lo individual. Sí, aparte de los partidos que vi, obviamente, los que jugaron con los equipos de Carlos Pellegrini, es un equipo que era por momentos efectivo, que aprovechaba mucho esa rapidez que tenía arriba, obviamente, y bueno, un goleador como Santini, que después tuvo algunas lesiones, y que incomodaba mucho al rival, que lo complicaba, pero no metiendo, porque la otra vez hablaba, cuando comentamos los partidos, decía, bueno, general, pero no esperaba, no es que se metía atrás, defendía, defender como cualquiera. Y por momentos tratando de defender con la pelota. Y con la pelota, obviamente, claro, pero a ver, básicamente, salvo muy raras excepciones, siempre el planteo era esperar en 3/4. Claro. Y si teníamos la suerte de presionar y quitar en 3/4 o en mitad de cancha, hacer un ataque directo rápido con Santini, González, Díaz, que eran jugadores. Sí. Ahora, cuando vos no podés quitar, ¿por qué? Porque el rival tiene una buena posición de pelota o te saltea la presión, después sí tenés que salir con alguna salida abajo, o con la posición de la pelota. Eso te lo da los partidos. Hubo muchos partidos en que realmente, salvo raras excepciones, te digo, siempre nos plantamos de 3/4 a 3/4, tratamos de ganar el medio y cuando ganábamos ese medio tener ataques directos. Y rápidos porque teníamos los jugadores para hacerlo y después cuando no se podía había también jugadores que tenían la capacidad de tener una buena posición de pelota, de no arriesgar y también siempre tener una referencia, en este caso como Santini, que vos sabías que en algún momento cuando te presionaban alto podías saltar esa presión y era alguien que te iba a dar una solución. O sea, yo creo que fueron varias cosas que fueron buenos complementos los que tuvimos, entonces creo que eso también fue algo muy positivo. ¿Una deuda fue aquello de que no conseguiste una localía fuerte? Sí. ¿Coincidís? Sí, coincido y hubo muchos partidos de locales que no obtuvimos el triunfo que realmente los merecimos, pero ¿qué pasa? Uno analizando por ahí la mayoría de las localías, creo que salvo la de Atlético y alguna otra, el resto fue bastante mala la localía. Pero tiene que ver con la irregularidad también. Sí, y ¿sabés qué tiene que ver, Antonio, con entre comillas, con la presión de ir a buscar un resultado? Porque cuando vos tenés un equipo que crees que es competitivo de local, tratás siempre de salir a buscar el partido. Y es lo que te decía recién, la mayoría de los equipos en cancha de general venían a defender bien ordenadito y a apostar alguna contra, algún error, y si vos no abrías el partido enseguida, empezaba a transitar. Unión Desastre, tuvimos 80% de posición de pelota, en 2 contragolpes hicieron 2 goles y perdimos 2-0. Sí, me acuerdo. Contra Ebolense pasó lo mismo. O sea, con la Emilia nos pasó lo mismo. Entonces, yo creo que era producto de tener por ahí la iniciativa y de a lo mejor no romper ese cero inicialmente que te daba esa tranquilidad para después, y por ahí muchos equipos con realmente haciendo el trabajo que tenían que hacer, esperaban y aprovechaban las oportunidades que tenían. Yo le doy, en el caso de General, le doy mucho crédito a eso. Creo que los partidos que no pudimos abrir enseguida se nos fueron complicando porque uno insistía, iba y de tanto ir y por ahí tanto insistir, alguna
algún error, alguna virtud del rival y por ahí se perdieron puntos que seguramente yo le atribuyo a esa parte. No digo que es un equipo raro el de General, digo, pero vos lo padeciste como jugador también. En otro momento, ir a la cancha de General, está bien de que ahora está un poco más grande, ¿no? Un poco más ampliado. Ir a la cancha de General, no cualquiera ganaba. ¿Te acordás? Sí. Es un reducto muy difícil. Un reducto muy difícil. Sí. Son una de esas canchas en donde siempre que te tocan, si nos va a costar, ¿sí? Sea cual sea el equipo que esté o no los tenés nombres, que jugar un muy buen partido para traerte algo. Exacto. Pero bueno, yo en este caso atribuyo eso a la localidad. Me parece que a nosotros por lo menos esa fue la parte que nos costó un poco, pero sí, fue una constante en el campeonato y en la mayoría de los equipos, salvo raras excepciones. Sí, el mismo Caloni creo que lo recalcó como 3 o 4 veces cuando iba pasando en las instancias, porque bueno, recordemos, San Martín deja fuera a San Jorge, usted a la Emilia, que eran, parecía que eran los dos grandes candidatos, o los equipos que a lo mejor hicieron mejor las cosas, podemos decir, no había poca diferencia de puntos, y decía Caloni, prefiero definir de visitante. Se sentía más cómodo a San Martín de visitante, y bueno, la final fue así, o sea, General ganó de visitante y fue así. Sí, yo creo que tiene que ver también con esa responsabilidad de llevar el partido por adelante, eso, ¿no? sí. Porque General acá tuvo chances de ampliar el marcador, Nacho. Sí, fue un segundo tiempo muy bueno nuestro. Sí, muy bueno. Y yo creo que eso tiene que ver también con la jerarquía de los jugadores de decir, bueno, hay momentos en donde lo emocional juega mucho, y cuando vos estás de local y estás en tu cancha, vos sabés que vos tenés que demostrar, que vos tenés que llevar el partido adelante, que vos tenés que proponer, y por ahí cuando no te salen las cosas y tenés enfrente un rival que te espera y que por ahí no te da lugar y no te da chance, y vos vas y por ahí te encontrás abajo en el marcador, yo atribuyo mucho a eso, el tema de las localías de este año por lo menos. Hace un rato que quiero leer este mensaje, es de un técnico. Dice: saludos a Nacho y felicitaciones al técnico campeón. Y escucha esta frase, a ver si adivinas de quién es. Dice: muchos nos sentimos campeones por Nacho. Excelente técnico y gran persona. Abrazo grande. ¿Sabes quién es? No voy a nombrar a ninguno, a ver si le erro todavía, Antonio. Decime vos. El Panca. El Panca, sí. El Panca Gandolfo. Sí. Sí, mirá, después del... Vos sabés que fue algo... o sea, es lindo, ¿no? Porque uno... el valor del mensaje va más allá de lo deportivo y de sí, totalmente. Entonces, después de que pasamos con la Emilia, que era ya estar en la final, para muchos, para todos era un logro ya muy importante. Recibí muchos de ese tipo de mensajes, y Panca siempre es uno de que estamos siempre en contacto. Realmente un profesional y una persona que tuve el placer de compartir 2 años y me bastó para saber la calidad que tiene, tanto humana como profesional, y bueno, él sabe, cambiamos mensaje, él sabe que lo aprecio mucho y entiendo que él también, y que esto va más allá del fútbol, del resultado, porque uno se pone contento por cómo le va al otro como persona, como individuo, después como técnico. Claro. Y bueno, ¿recibiste muchos mensajes de eso? Sí, por suerte sí. Y de los clubes que uno ha trabajado, que por ahí eso, más allá del resultado, que siempre digo que esto es una profesión, no sé si ingrata, pero que muchas veces te juzgan por un resultado, y la gente que por ahí te ve el día a día y simplemente ve lo que tratás de hacer, o la pasión o las ganas o el compromiso que tenés, con un mensaje diciendo te lo mereces por lo que haces, ya es suficiente. No importa si sos campeón, si saliste segundo, tercero, cuarto. Creo que esa es la parte más linda que tiene esto. El deporte en sí, porque el fútbol genera muchas cuestiones, lamentablemente a veces muy malas, pero esta es una de las cosas que genera buenas y que tiene que seguir generando cada vez más. En estas instancias finales, ¿cómo te trataron en San Martín? Muy bien. En estos 2 partidos. No, muy bien, muy sinceramente. Bien. Sí, con el respeto que se tiene que tener. Tengo mucha gente amiga,
chicos que han compartido conmigo vestuario, que han sido dirigidos por mí, chicos que a lo mejor hasta los vi crecer, y eso es así, y eso no va a cambiar. Y siempre digo algo que por ahí es lo que me gustaría que pase, ¿no? Que el respeto a la persona tiene que estar más allá de cualquier camiseta, de cualquier partido. Eso habla de... Sí, pero es fútbol. Sí, pero Sí, hasta en el sí. fútbol tiene que suceder, Antonio, porque el fútbol es un deporte y si bien los argentinos lo vivimos con una pasión muy grande, creo que los límites tienen que estar bien claros. O sea, Cuando, yo puedo soportar algún insulto de afuera o lo que sea, lo he soportado y lo voy a soportar como jugador y como técnico. Yo creo que hay cosas que tienen límites y ya cuando es algo, cuando van a lo personal, y eso no tiene mucho sentido. Cuando ya excedes. Exacto, o sea, el folclore del fútbol yo lo entiendo de esa manera, no de la otra. O El sea, profe. lo otro es una falta de respeto a alguien que está ni más ni menos tratando de hacer un trabajo dentro de la cancha. A mí me toca del rectángulo para afuera, a los jugadores también. Y hay que ser un poquito más respetuosos de los jugadores y de la gente que trabaja. No digo, vos podés no compartir cómo juega, en este caso, el equipo que yo dirijo, podés estar en desacuerdo con el 11 que elijo, con los cambios, podés manifestarte si no... Está bárbaro y eso es parte del fútbol. Lo otro no. ¿Vos sentiste resistencia en algún momento de parte de la gente de General San Martín durante la no, temporada? no. Es gente muy correcta. Yo Sí. sí, Nacho, me acuerdo el domingo ese, viste que estaba dentro de la cancha y claro, estaba al lado del banco suplente de San Martín, como tenía el profe Banquio, hablamos casi todo el partido, o sea, porque el profe también sabe de fútbol, le encanta. O sea, intercalaba mensajes porque lo conocen, de cuando estuvo trabajando ahí, y le comentaba toda la jugada a la gente de atrás de General San Martín con muy buena onda, ¿entendés? Así debe ser. Y así el profe Exacto. también, o sea, entendiendo el folclore Pero claro con que el sí. nerviosismo que se vive el partido, es una final, todo, pero bueno, entender de eso también creo que te lo da un poco la experiencia también. Exacto. A lo mejor uno cuando es joven tiene una verborragia y... Sí, igual creo que fue muy correcto todo, lo de las dos finales. Creo que cuando terminó el partido y así tiene que ser, porque en definitiva... Fíjate, la gente de San Martín se queda a Pero aplaudir al sí, subcampeonato. no, seguro. A ver, es valorable y no es fácil. No es porque fácil, siempre sí. digo que cuando ganás es fácil. Ahora, cuando perdés tenés que ser caballero y tenés que tratar de aceptar la derrota de la mejor manera. Y eso es lo más difícil. Por eso digo que yo creo que los protagonistas somos los principales que tenemos que, Dar el ejemplo. sí, y que no alentar ni a la violencia ni a nada. Porque generalmente de ahí es donde nosotros podemos hacer algo y empezar para que de afuera no pase nada. Y no estoy hablando de gritar, de querer ganar, de un roce, Claro. No, son cuestiones futbolísticas. Estoy hablando de lo otro, de lo que Exacto. venimos diciendo que excede a lo deportivo. El resto me parece que todos tenemos personalidades distintas, temperamentos distintos, y uno trata de manejarlo de acuerdo a cómo puede, a cómo considera que es la mejor manera, y uno trata a veces de hacer oídos sordos y de no tener, de estar concentrado en el partido y no escuchar ni ver lo que pasa afuera. Entonces, vos me decís, sí, estás acá y al lado, atrás a un metro gritás, sí, podés escuchar, pero bueno, no es lo que uno trata de hacer y uno trata de estar siempre pendiente de lo que pasa adentro. Tomate un trago de agua y contéstame esto. Cuando te fuiste de San Martín, ¿creías que todo el mundo, que todo se rompía, que todo se caía a pedazos? Me acuerdo que fue un golpe importante para vos. Digo, importante desde lo emocional. Sí, obviamente, porque Yo por ejemplo, era de los que no te veía dirigiendo otro equipo. Pero era una percepción solamente. Sí, pasa porque, a ver, es normal y a lo mejor hasta uno también cuando empezó a ver, uno cuando se inicia en esto, que fue una decisión particular, pero también familiar, sabía lo que uno se exponía, porque es fútbol, o sea, y más allá de que yo arranqué y empecé en San Martín, después de 2 temporadas, uno tuvo la necesidad de decir, bueno, ¿qué hago?
sigo con esto que me propuse para mí, para mi futuro y mi familia, y si lo seguía tenía que tomar la decisión de hacerlo y arriesgarme. El riesgo fue grande porque tenía simplemente 2 años de experiencia como técnico. Ahí es donde vas al Expreso. Claro, y sinceramente el primer año con San Martín nos había ido muy bien. Habíamos quedado fuera en cancha de San Jorge con un empate, que en esa época los que clasificaban mejor con el empate pasaban. Y el segundo año, con otro plantel, me acuerdo que el último partido acá, creo que fue con Juventud Unida, que empatamos y no clasificamos entre los 8 en la clausura. Después, bueno, reuniones, dirigentes, como pasa siempre en el fútbol, cuando hay cambios, cuando la gente se renueva y demás, no todos piensan lo mismo, y eso es parte de esto que uno tiene que entender. Yo por lo menos tengo que entender que es así. No todos ven el fútbol de la misma manera, no todos piensan igual. Y bueno, en ese momento yo decidí decir, bueno, me hago un costado, no era lo que por ahí yo estaba buscando, y por suerte me llegó el ofrecimiento del Expreso, que sinceramente me sorprendió, porque por ahí digo, bueno, como decía, ahora voy a tener alguna oferta para trabajar. Claro. Y por suerte... Sobre todo por tu identificación con San Martín. Sí, claro que sí. Es difícil por ahí, lo hablábamos esa semana cuando se sabía que jugábamos la final con San Martín, y la pregunta era ahí, y sí, obviamente, yo contesto y voy a contestar lo mismo. Yo no puedo cambiar mi historia, mi vida, lo que hice, de dónde nací, dónde estoy, y si Dios quiere, dónde voy a seguir. Pero eso no tiene nada que ver con el presente y lo que por ahí uno decidió a nivel profesional. Y eso fue algo duro, pero algo que me sirvió mucho, porque sinceramente ir al Expreso a mí me sirvió mucho, crecí mucho, una institución realmente muy grande, y también tuvimos un año muy bueno, con 3 refuerzos nada más, y con todo un plantel de locales. Perdimos en la semifinal con la Emilia, clasificamos, creo que hicimos un buen torneo, y después vuelve a pasar lo mismo en el 19, entra gente nueva en la comisión del Expreso, se cambia el plantel, y después de 8 fechas, me acuerdo que teníamos 8 puntos, y bueno, los dirigentes pensaron que lo mejor era que no siguiera a cargo, y ahí terminó el vínculo por mitad de año, me parece que era junio, julio, y al mes, porque sí, tuve un mes también ahí, que cuando te pasan esas cosas, uno se replantea un montón de cosas y decís, bueno, ¿y ahora? ¿Va a sonar el teléfono o voy a tener que esperar? O cómo? Y bueno, por suerte al mes sale esto de me general. llamaron de general, que era para dirigir las últimas fechas del clausura ya, pero con una intención y con una proyección para lo que viniera, que era el 2020, que lamentablemente no pudimos competir. Y bueno, y lo que se planificó para el 2020 sinceramente no sirvió de nada para el 2021, porque fue un cambio rotundo de planteles, de jugadores. Y yo por ahí escucho y digo, no, qué difícil, desde mi experiencia poca, es muy difícil todos los años tener planteles nuevos, cambiar 4 o 5 jugadores, es muy difícil, perdés mucho tiempo. Tan difícil como revalidar pergamino, sí, porque claro. vos tenés la chapa ahora de campeón, sí, conseguís tu primer título, pero todo técnico termina, validando sus pergaminos en función del resultado. Exacto. Y hoy por hoy, a ver, uno terminó el año, pero el año no terminó, porque por lo que escucho, por lo que veo y por lo que la mayoría de los clubes ya está trabajando, sí, ya claro, tiene ya la mayoría cuerpo técnico, ya está seguramente con casi el plantel armado, con refuerzos, y eso todavía te exige más, porque seguramente el año que viene va a ser una liga como la que fue siempre, muy competitiva, con clubes que se van a rearmar y reorganizar para
para ser competitivos, y lo que vos decís, uno tiene que tratar de estar a la altura. Entonces es un trabajo que bueno, que es el día a día, y que uno siente que si pudiese mantener año a año el plantel, más allá del resultado, creo que sería lo ideal. Obviamente imposible de hacer acá, y creo que en muy pocos clubes, pero acá es muy difícil en la liga. Sí, Entonces, sí, a nivel nacional. Y hablando de futuro, bien, ya, bueno, hay nombres, bueno, como Jorge González que no va a seguir. Sportivo, ¿no? Sí. Sportivo Las Parejas, Sí, bien. sí. ¿Cómo vas a rearmar? O bien, si hay que Mirá, rearmar mucho este general. Bueno, vos tenés una reunión mañana. Claro, Mañana. yo mañana voy a tener una reunión con todos los dirigentes de general, fútbol mayor, fútbol menor y directivos, que por ahí es lo que tratamos de hacer este año, de hacer algo en conjunto. Uh-huh. y tener por ahí una visión un poquito más a mediano y largo plazo. Y esa va a ser uno de los temas. Obviamente que la subcomisión va a estar encargada de hablar con cada jugador, a ver en qué condiciones está, si va a poder seguir, si tiene intenciones. Lo de González y Santini era muy factible que suceda. ¿Dónde lleva Santini? Todavía no. Pero ya dijo que no va a seguir. No, ahí hay que hablar. Yo creo que después del campeonato los chicos, como obviamente Hay que hacerle un mimo el jueves a la noche en la cena, claro, en la cena de campeón. Ahí yo creo que va a haber varias cuestiones que se van a por ahí a empezar a charlar. Y como te decía, todavía el festejo está muy fresco, y Claro. si bien con los dirigentes uno habla porque uno tiene que trabajar ya, por ahí los chicos y los jugadores todavía están disfrutando y está muy bien. Así que esperemos que después de la cena podamos tener un panorama bien claro de lo que va a ser cada uno de ellos, y ya de partir de ahí decir, bueno, cuento con el mismo plantel, cuento con 2, 3 bajas, 4, y de ahí, A buscar. según las bajas, ver qué es lo que hay en el club, y ver lo que se puede también reemplazar o sustituir de los que se puedan ir. Nacho, ¿qué atesoras desde lo material, no? Porque te trajiste la medalla de General San Martín, ¿sí? ¿Te trajiste alguna camiseta? No. La gorra nomás. La gorra es mía. La gorra, Sí, esa gorra va al la gorra museo. está colgada Sí. en alguna parte de la casa. Sí. Va al museo. Sí. Sí, seguramente. ¿Y la medalla dónde la tenés? No, la medalla no la recibimos. Recibimos la ¿No? copa. Todavía no la recibí. La Yo creo medalla que va a va ser mañana. todo el jueves, claro. Sí. Creo que mañana, el jueves, va a ser todo un... Bueno, ¿dónde va esa medalla? Y en el lugar donde uno tiene las cosas de uno laboral, y en donde quedan por ahí las cosas que uno atesora. Porque... Pero la vas a mostrar con mucho orgullo. Sí, yo no la voy a mostrar, la voy a dejar en un lugar en donde yo sé que esté y que... Pero no la vas a colgar. Sí, obviamente Ah. va a estar en algún lugar, claro. Sí. Sí. Y también la foto, vas a encuadrar la foto del general campeón. Sí, y esas son cosas que, a ver, ahora hablábamos el otro día, ahora mejor uno no le da todo ese valor, pero a sí medida con que el pase el tiempo vos Y- decís, mirá, Claro. y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer, y seguramente lo vamos a hacer, y va a ser, creo, algo muy, muy importante en el tiempo, y que seguramente va a tener y va a ganar valor a correr de los años, pero seguramente que va a ser para mí algo especial, porque es mi primer logro entonces como entrenador. Eso creo que más allá de cualquier otra cosa, para mí va a quedar muy marcado. Así que bueno, es parte de lo que te deja esto, y bueno, hay que disfrutarlo, y hay que tratar de aprovechar estas cosas que pronto se terminan, porque cuando empiece el año que viene ya uno tiene que pensar, y esto ya va a quedar atrás. Exacto. Sí, no, recordaba el otro día, hace casi 10 días atrás se juntaban con los campeones de 2011 de San Martín. Claro. Esos son esos recuerdos Sí, que vos decís cuando sí. pasa el tiempo se hacen más Exacto. valorables, Y ¿no? se hace más valorable, y se hace más difícil poder encontrarse, Claro. porque ¿Vos fuiste? sí, el sábado, el 11. Sí, sábado, sí. 11. Hacía de principio de año que nos queríamos juntar, después el 2020 con la pandemia, justo este año se daba que se cumplían 10 años, y tenemos un grupo, y a principio de año dijimos, si la pandemia nos permite, nos vamos a juntar, y
y hacía como 2 o 3 meses que habíamos puesto la fecha del 11, y estuvieron varios, obviamente, que faltaron, porque como te digo, hay realidades distintas, y cada uno, en este caso en ese plantel de 2011, bueno, Gustavo, Haidt, que pudo venir, pero el X Jardina no pudo estar, y algunos otros también, porque es entendible, no es fácil, pero es lo que te deja esto después del fútbol, que por eso yo hablaba recién de que tiene que ser esto, al margen de lo que pase dentro o fuera de la cancha, con un logro. Eso es lo que te queda, y nos va a quedar a los que alguna vez estuvimos dentro de la cancha y los que ahora estamos afuera. Los momentos y los recuerdos, eso no te los va a borrar nunca, pero el hecho de poder compartir y juntarte con esa gente que tuviste algo importante, no tiene precio, no tiene valor. O sea, yo tuve la suerte de poder estar y compartir, y seguramente los chicos de general, a lo mejor dentro de algunos años, sí, porque a lo mejor el año que viene no van a estar todos, porque ya hablamos de que algunos, y eso es lo que pasa por ahí. Está bien que en general hay muchos que son locales de ahí, sí, pero los que no son de ahí y a lo mejor el año que viene no van a jugar, y va a pasar, y pasan los años, y a todos los planteles, vos siempre por ahí cuando tenés amigos del fútbol ves que se juntan campeones, y sí, es lo que queda, es lo que por ahí importa cuando pasa el tiempo. Para las instituciones, obviamente que lo importante es la copa, es el logro, es la estrella que va a quedar en la historia. Para nosotros también, pero las experiencias y los entrenamientos y partidos hacen que los grupos que uno forma y que uno tuvo la suerte de compartir y de estar, son momentos que son impagables, claro. y que no... Son todos distintos, todos los planteles, todos los años, y cuando vos tenés un logro importante, eso queda siempre marcado. Nacho, esta es muy personal. Como no la pude ver a ella, quiero preguntarte por tu vieja, quiero preguntarte por tu mamá. Debe estar escuchando, seguramente. Debe estar escuchando, bueno. Sí, sí. ¿Qué hizo el día de la segunda final? No, ¿Escuchó el partido por radio? No, hay algo que por ahí lo voy a contar, pero que no se enoje. Pero... Por eso digo, es personal. Yo no recuerdo desde qué instancia, de qué partido, no empezó a escuchar los partidos por una cuestión de nerviosismo, o después de, si vos querés llamarlo, cábala, y bueno, no los empezó a escuchar y los resultados se dieron y no los escuchó más. Entonces esperaba que termine el partido para saber, ¿cómo se enteraba? Y después del partido, un mensaje o alguien de la familia escribía o algo, y ahí se enteraba. Y es un poco cómico, pero es real. Fue una cábala. Más que cábala también, el hecho por ahí de no estar pendiente y de estar más tranquila, y de que a lo mejor la sorprenda el resultado y no estar ahí pendiente. Sí, el que no, a veces el que no entiende mucho de fútbol, o sea, es lo magnífico que tiene el fútbol, estas cosas, sí. O sea, esto es algo único, sí, que no pasa con muchas cosas. No, porque por ahí... Yo siempre digo que lo que nosotros despertamos de la cancha para afuera es muy difícil saberlo, sí. Porque cada persona es distinta, y cada chico, cada grande, son distintos también, y lo pueden tomar. Por eso digo que siempre desde adentro hay que tratar de demostrar respeto por la camiseta que se vista, por la camiseta que te toque defender, adentro o afuera. Hay que ser muy, muy respetuoso de eso, porque afuera hay mucha gente que ama esos colores, está pendiente, siente esos colores, y al margen de los colores, cuando es un familiar, está pendiente de vos, en lo humano. Claro. Entonces, se mezclan esas cosas, en este caso particular, obviamente, pero es inevitable, son las cosas que uno, por estar adentro, no las puede dimensionar, seguro. Y a lo mejor los que están afuera la ven y no pueden dimensionar lo que pasa adentro cuando ganas un partido, cuando ganas un campeonato. ¿Y Paula estaba pendiente, por ejemplo? Sí, la familia, o sea, Paula y Pablo generalmente escuchan, y por internet escuchan los partidos. Sí, sí, sabía. Y más estos. Pero siempre, es como te decía recién, la camiseta de la familia, de los sentimientos, no tienen color. Seguro. Nacho, una pregunta que esta también es muy, muy personal, ¿no?
no creo que te incomode. Es más fácil, por ejemplo, tener una mujer como Marina que sabe de competencia, digamos, que sabe de lo que de lo que significa, de que es docente y como tal te facilita las cosas porque entiende de pronto estados de ánimo, la competencia de ganar o perder. Sí, fundamental. Y sí, creo que di en la tecla ahí. Sí, porque no es fácil. Yo te decía recién de cuestiones muy básicas como por ahí llegar y que ya no estén tus hijas o ella esperándote, o todo lo contrario, llegar una noche a las 10 que te estén esperando, que también es un regalo, ¿no es cierto? Y en el día a día tiene mucho que ver, porque ella, como vos decís, entiende de la profesión, sabe cómo es, sabe y entiende de lo que uno pasa en el día a día, lo que pasa el fin de semana, y que aparte no es, porque esto también hay que aclararlo, no es que son las 2 horas de entrenamiento o las 2 horas de partido, son muchas horas que está también antes de esa, dedicándole, preparando. Entonces, eso también influye. Por suerte, ella esto lo entiende perfecto, y aparte también muchas veces es la que tiene que decir, bueno, bajemos un poco, porque uno cuando viene, a veces no se da cuenta, y está bueno que siempre la persona que está al lado tuyo es la que te conoce y que sabe por ahí cuando venís o muy pasado de vuelta o por ahí. La que trata de alinearte. Y sí, porque, a ver, lo vuelvo a repetir, es un trabajo hermoso, es lo que uno elige. Yo estoy realmente muy contento porque puedo hacer lo que me gusta, pero tiene una carga emocional y que a veces es difícil de manejar. Y uno, como hablábamos antes, uno tiene que tratar de separar y de que la parte laboral tenga su importancia, y que la parte laboral no afecte tu vida diaria, cotidiana, familiar. Y eso uno lo logra, pero también las personas que están al lado tuyo hacen que lo logres. Claro. Porque ese es el trabajo, creo que más importante, y obviamente que es una pieza clave en esto. Bueno, después de la reunión de mañana lo vamos a llamar a Nacho para ver cómo se va armando el proceso. Después de el jueves tiene la cena después de la cena hasta Navidad venimos de corrido. Pero, y año de centenario, Nacho, ¿no? Sí. Lo especial, habló el presidente, había hablado como 2 o 3 veces, y decía, Nacho me manda mensaje temprano. Porque, dice, no hay día, dijo Martín, no hay día que Nacho dice temprano no me mande un mensaje. Después de esa nota le empecé a mandar cada 2 días porque me estoy molestando mucho. Pero bueno, uno tiene que devolver la confianza que ellos depositaron en lo que uno planteó a la hora de presentar un proyecto de trabajo, y uno cree, yo por lo menos creo que uno tiene que estar a la altura de eso. Después, y cuando uno tiene la posibilidad de llegar, en este caso el presidente te da la confianza para llegar directamente a él, es más fácil. Y hay que entender, yo siempre digo que las estructuras de los clubes son todas distintas. ¿Sí? Y General tiene una estructura muy chica comparado con otros clubes. Sí. Entonces es todo mucho más individual, es más, es más trabajoso. Sí, pero es más meritorio. Cuando conseguís claro, por eso yo creo que fue lo que fue la cancha y la reacción de la gente. Es todo mucho más sacrificado, mucho más a pulmón, y uno, en este caso yo, soy el que tengo que motorizar esas acciones, porque como en la mayoría de los clubes, los dirigentes y los que están porque son hinchas, porque quieren que el club esté bien, pero tienen sus obligaciones y no trabajan de eso. O sea, es un trabajo aparte, y yo lo entiendo, pero mi función y mi responsabilidad es que las cosas funcionen. Entonces ahí tenemos que encontrar un equilibrio, un ida y vuelta, que yo pueda hacer mi trabajo y que ellos también puedan brindarme lo que yo necesito dentro de las posibilidades de que cada club puede tener. Y bueno, es parte del día a día que sí, que también es desgastante en este trabajo, y que seguramente en instituciones y en clubes en donde muchas veces tenés
casi toda una organización aceitada, es hermoso trabajar. ¿Por qué? Porque vos vas, haces tu trabajo, te vas y por ahí no tenés que estar pendiente de otras cosas. En la liga, San Martín, en muchos clubes no es así. Y uno, por eso el compromiso tiene que ir más allá de esas 2 horas o 3 que uno está en la cancha, para poder mejorar o para poder hacer algún cambio. Uno intenta eso. Esperemos que, como te decía recién, que la confianza de los dirigentes esté, y a partir de mañana lo vamos a saber. Seguramente ya el miércoles voy a tener, sobre todas las cosas, un panorama muy claro, y ya también la idea es resolver fechas de inicio de pretemporada, ya sea fútbol mayor, infantil, ya armar todo lo que es para el 2022. Nos gustó mucho tenerte. Bueno, un placer como siempre. No hay... ¿Lo disfrutaste? Siempre, es un placer. En las buenas y en las malas. Eso hay que aclararlo, hay que aclararlo. Siempre hay que estar acá y decir lo que uno piensa y uno siente, con mucho respeto. Nunca hay que ofenderse cuando alguien te dice las cosas con respeto, por más que no te gusta lo que te digan. Yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que hacer todos como ciudadanos. No porque uno piense distinto está equivocado, o piense distinto y no tiene que ser tu enemigo. Esas cosas que tenemos que empezar a cambiar nosotros, en este caso como entrenador yo, y como por ahí parte de un trabajo de inferiores, de formación. Tenemos que insistir mucho en eso. Tenemos que tratar de que la gente, y de que vivamos y convivamos un poquito mejor. Creo que nos hace falta, y bueno, más en esta época que vienen las fiestas, y que fueron 2 años realmente muy duros, sobre todo para los que vivimos y trabajamos del deporte y en los clubes, terribles. Con clubes cerrados en su momento. Con clubes cerrados, con incertidumbre de no sabes cuándo volver, con la gran incertidumbre de no saber si vas a trabajar el mes que viene o el año que viene. Sí, porque es trabajo, Nacho, también, ¿no? Y esa parte es algo que yo creo que también debo agradecer, y siempre lo hice y lo voy a hacer público, porque me parece que es muy, muy valorable lo que hicieron los clubes en mantener a los que podían, a los profes con el porcentaje de sueldo que podían, y cada club haciendo un esfuerzo. Me parece que fue un gesto terrible. Yo, desde el lado donde estoy, lo tengo que valorar muchísimo, y valoro lo que hizo General en el caso mío y de los otros profes, que trataron siempre de estar, y eso creo que al fin y al cabo es lo más importante, no solamente el logro, pero como te decía recién, por ahí no olvidarnos que al margen de la camiseta, de lo que pensamos, si te gusta un sistema, otro, si te gusta un jugador, otro, estamos todos en una misma sociedad, y tenemos que convivir, y hay que hacerlo de la mejor manera. Me parece que desde el lado nuestro tenemos una gran responsabilidad de aportar nuestro granito, como es el club, que es una pata muy importante en la sociedad. Seguro. Y el fútbol, que por ahí es la máxima expresión de lo pasional. Tenemos que tratar todos de hacer un fútbol mejor. Contención social por un lado y pasión por el otro. Sí, yo entiendo que no quiero hablar de otras instituciones, pero nosotros en nuestro ambiente tenemos que apostar a la inclusión, a la sociabilización, a que el chico haga deporte, a tenerlo muchas horas en el club. Creo que eso es es el motor de todo. Y el fin, tiene que ser el fin y el objetivo de la mayoría. Es el principal objetivo de las instituciones deportivas de nuestra zona. Sí. Obviamente hablando de toda la parte formativa, en donde los chicos entran al club con 2 o 3 años en una guardería y terminan quinta división con 17, 18 años. Sí. Tenemos 15 años para formar a un posible deportista, pero tenemos 15 años para formar una buena persona. Una persona, que es lo más con importante. Principios, valores, con cuestiones que van más allá de cualquier deporte, pero que están en todos los deportes si lo sabemos usar bien. Es un poco la pedagogía, y que uno tiene que defender esta cuestión, porque
en definitiva es lo que es. No estamos en un nivel profesional en donde tenemos que trabajar en base al resultado y muchas veces no tomamos al individuo como es, sino como uno más, como un número. Bueno, acá no, acá cada individuo, cada chico, cada cosa tiene sus cuestiones y mucho bien nosotros le podemos hacer si tratamos de contenerlo y de darle la mejor opción en lo deportivo y en lo social, en lo humano. Vos sabés que si no interrumpimos acá, seguimos hablando hasta la medianoche. Nacho, gracias. Para otro momento. Para otro momento, sí, claro, sí, está bueno. Bueno, vamos a tener tiempo, porque de ahora en más las actividades, por lo menos hasta enero, prácticamente se discontinúan. Nacho, disfrútalo. No, gracias, y vuelvo a agradecer siempre el respeto y uno nada más ni nada menos lo retribuye con lo mismo, con tiempo y disposición. Y bueno, seguramente el miércoles, si me tiras algún mensaje, te puedo comentar algo, adelantar si se pudo avanzar en algo, y si sé algo más, no hay ningún problema, lo vamos a hacer.